en los diferentes tipos de bacterias. Y ya posteriormente surgen las algas, diferentes tipos de algas, hace alrededor de unos 1000 millones de años, empieza la invasión a la Tierra, ¿no?, de las diferentes plantas, y después se diversifican tanto plantas como hongos y animales. Bueno, este es un resumen muy simplificado de todo este proceso. Sin embargo, es muy importante mencionar que en todo este proceso, lo que es el origen de la vida, pues ha habido un montón de, digamos, de diferentes interpretaciones, diferentes corrientes filosóficas que nos permite ver también la variedad que hay en cuanto a las ideas, ¿no? Las ideas que mantienen algunos filósofos, historiadores, que pues es muy importante obviamente que surjan ideas diferentes, que surjan diferentes interpretaciones también. Y ha sucedido también incluso pues en términos de la física cuántica, de la mecánica cuántica. La física ha tenido un desarrollo muy importante. Hay por ahí un libro que se llama Los sonámbulos. Es un librote muy grandote. Este, yo lo tenía en versión, la versión original, pero la tuve que reencuadernar porque estaba tan grande el libro que se empezó a desfondar, ¿no? Lo mandé a encuadernar. Es un libro muy bonito porque ¿quiénes son los sonámbulos? Los astrónomos. No duermen, ¿sí? Su trabajo es en las noches y entonces su trabajo ha sido muy importante. Ya vimos en las civilizaciones precolombinas, pues había observatorios, se le daba una importancia, una relevancia fundamental a la observación de los cielos, que les permitía saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿sí? También algunos fenómenos que lograron observar. Y bueno, no se diga en la cultura del norte de Europa, ¿no?, donde se permitió observar los cielos, a diferencia de la cultura donde había Inquisición, en Italia, en Portugal, en España. La Inquisición, pues, no permitía que se cuestionara la Biblia, por ejemplo, y entonces, bueno, gracias a que en el norte de Europa los calvinistas y todos los reformistas tuvieron mayor apertura, pues digamos que la ciencia avanzó mucho en Inglaterra, en lo que es hoy Holanda, Bélgica, Alemania, a diferencia de los países del sur y del occidente, que eran profundamente católicos y que tenían una inquisición. Bueno, la física entonces también ha sufrido una gran cantidad de, de, digamos, de em, teorías muy importantes que han permitido ir cambiando de paradigma, cambiando de ideas, ¿sí? Por ahí Matt Rose, bueno, una persona que es de Australia, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Macquarie, decía que la teoría cuántica revela un nuevo nivel de realidad, el mundo de la incertidumbre intrínseca, un mundo de posibilidades que está totalmente ausente de la física, en la física clásica. Y este mundo extraño de la física cuántica no solo nos ofrece la explicación más apremiante de fenómenos físicos actualmente conocidos, sino que también es una de las más prolíficas fuentes de las tecnologías modernas, suministrando a la sociedad con un repertorio de artefactos e instrumentos. Quiere decir que la mecánica cuántica, con este principio de la incertidumbre, nos ha permitido plantear que no todo está escrito, que lo que ahorita es cierto, a lo mejor lo del día de mañana se desmiente. Y esto ha sido muy importante para el avance también de las ciencias biológicas. Nosotros sabemos que uno de los mayores retos en la biología, pues en primera es definir lo que es vida. Nos cuesta mucho trabajo decirlo. A mí me da mucha pena decirlo, pero como biólogo no tengo una definición de lo que es vida. Tampoco tengo una definición acabada de lo que es una especie, ¿sí? Porque, por ejemplo, recientemente en el Congreso de Estados Unidos se canceló un programa de protección al lobo gris en Estados Unidos, que era muy importante porque muchos granjeros, mucha gente había extinguido prácticamente al lobo gris porque pues se comía sus gallinas, atacaba a sus vacas, ¿no? Y entonces durante los gobiernos de corte republicano habían limitado ya el trabajo de estas comisiones de preservación de muchas especies
En primera, porque ellos se empeñan en negar el cambio climático, como muchas otras cosas. Y bueno, lamentablemente, surge un estudio del genoma del lobo gris. Y entonces, esta especie en peligro de extinción tenía un apoyo del gobierno, se le daba a estos programas dinero para mantener preservar al lobo gris como especie. Resulta que el genoma determina que el lobo gris en realidad tiene genoma de coyote y de lobo, ¿sí? Y entonces dicen, pues ni siquiera es una especie, es un híbrido. Y entonces imagínense, todo este cuerpo de gente que se negaba a darle apoyo a los programas de preservación de esta especie, pues de ahí se agarraron para decir, pues, ¿cómo le vamos a dar para preservar una especie que no es especie? Es un híbrido, ¿sí? En primera, bueno, la definición de especie es que son animales que se reproducen entre ellos mismos. ¿Cómo pudo ser posible que un coyote haya podido engendrar a un lobo, ¿no? El fecundarlo y dar origen a estos lobos grises. Y entonces, bueno, ahí la definición de especie se nos cae, ¿sí? Muchos decimos, bueno, una especie entonces es un pool de genes. O sea, yo no puedo decir que no se reproducen con otros, que tienen tales características, bla, 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 sino que más bien decir, me voy hasta los genes para decir, este pool de genes corresponde a esta especie, que sería el lobo gris, y este corresponde a un lobo y este a un coyote. Sin embargo, debido a esta publicación, se retiró todo el apoyo al programa de mantenimiento de la especie en peligro de extinción, que es el lobo gris, que ahora ya no puede ser considerado como una especie, sino como un híbrido, ¿no? Y entonces, bueno, ahí surge este problema de no sabemos cómo definir tampoco especie, ¿sí? Mucho menos podemos explicar a detalle cómo apareció la vida en este planeta, ¿sí? Entonces, no por eso decir, pues como no tenemos una definición, pues desconecto y ahí nos vemos. No, más bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer para preservar, para poder conservar esta idea, pues sí, de especie, de mantener, eh, digamos, preservar todo el genoma, el banco de especies que hay en este planeta? Gracias a los trabajos de Stanley Miller, de Oparin y de un gran grupo de Orgel, por ejemplo, de investigadores en nuestra época actual, pues podemos nosotros obtener una visión general realista sobre cómo fue la autosíntesis de moléculas de estructuras termodinámicamente capaces de experimentar y de fomentar y de formar la vida. Sin embargo, el punto básico que entra en escena es la forma mediante la cual estas estructuras cuasi estables, estas moléculas, fueron estimuladas para mantenerse en un estado de la energía cuyas posiciones y movimientos les permitieron establecer intervalos en la difusión de su energía interna. ¿Cómo fue posible que no fueran solamente choques de moléculas, sino que una molécula ensamblara a la otra y formaron moléculas más grandes, y después cómo algunas de estas moléculas propiciaban la unión de otras moléculas a su vez y la liberación de una molécula nueva, como es la acción de las enzimas, ¿no? Y entonces, bueno, necesitan haber arreglos en su composición, en su estabilidad, en su energía libre, para poder realizar estas tareas. No es sino hasta la era espacial, con el soporte de cientos de observaciones y experimentos realizados por científicos, astronautas y por gente de la Tierra, que nos sentimos capaces ya de inferir una teoría llamada una teoría biocósmica sobre el origen de la vida y de los seres vivientes. Los cabos sueltos son tan consistentes que es de extrañarse el por qué nos hemos tardado tanto en reunir todo esto de una manera coherente y hacer algo más cercano a la realidad. Pues es debido a todas estas diferencias filosóficas que hay. ¿Cómo interpretan todas estas teorías un grupo? ¿Cómo lo interpreta otro grupo? La pugna que hay, las publicaciones, lo que se contradicen, lo que logran reconciliar, lo que los vuelve a diferenciar. Y quizás nunca sepamos con precisión cómo ocurrió la vida en estructuras inertes. Sin embargo, pues podemos estar seguros de que el proceso de origen fue absolutamente inorgánico, fue abiogénico, o sea, no hubo que llegó una bacteria a la Tierra y se reprodujo. Y bueno, podríamos decir abiogenético también, no había genes.
de alguna forma, el origen de los seres vivos en la Tierra, con la teoría clásica, aprendimos, bueno, lo que es la evolución, la biología general, pero ahora ya hay otras propuestas sobre el origen de la vida, ¿sí? Como la famosa panspermia o el creacionismo, que tendríamos que ir desechando, ¿no? No tanto que la panspermia como tal sea desechada, sino que más bien una variante que sería del origen de las moléculas aquí mismo en la Tierra, pero también otras moléculas que podrían haber llegado ya preformadas a este planeta en los meteoritos o en los cometas y que dieron origen a moléculas más complejas que pudieron llegar a ver, nos permiten imaginar diferentes formas de creación. Por ejemplo, la panspermia propone que los seres vivientes terrestres se originaron en otro lugar del universo, ¿sí? Y que cayeron sobre la Tierra para establecerse en ella. Y esto no es así. Hay gente que se dedica a los estudios de la panspermia, pero en términos ya más bien moleculares, no de que bacterias o levaduras llegaron a este planeta en los meteoritos y ahí proliferaron, sino más bien moléculas, ¿sí? El problema de esta idea es que nunca sabríamos si es cierta o falsa, ya que no podríamos experimentar de ninguna manera para comprobar si es falsa o es verdadera. Esta idea de la panspermia es indemostrable, o sea, no puede demostrarse, ¿sí? O sea, no puede someterse a ninguna prueba, entonces de ahí tiene un carácter no científico. Es una idea cuya veracidad depende de silogismos y adjudicaciones mentales, ¿sí? Y esto es de engañosas actitudes mentales, o sea, de pensar que vino la vida de otros lugares y se sembró aquí en la Tierra en una sopa primitiva, ¿sí? Por ejemplo, ellos verían demostrada su idea con tan solo encontrar seres vivos en cualquier otro cuerpo espacial, ¿sí? Que haya viajado, por ejemplo, a la Luna, o que por después, cuando tengamos la posibilidad de regresar naves de Marte, que vinieran ahí ya, digamos, bacterias vivas en ese momento, ¿sí? Ya sea que podamos ir a colectar muestras, por ejemplo, a un planeta diferente, a un asteroide, o granos de polvo, o un cometa. Sin embargo, bueno, los que defienden esta teoría no se ponen a pensar que ese tal cuerpo espacial pudiera contener materia viviente simplemente porque fue expuesto a las mismas condiciones de fase, densidad y estado de energía que en el planeta Tierra. Sería muy difícil, o sea, en la nave que va a regresar o que ya regresó de la Luna se hayan dado las condiciones donde se originó la vida. Eso es imposible. Es más probable que se haya contaminado desde aquí, que se hayan ido esas esporas y que cuando regresamos acá pensamos que esas esporas vinieron del espacio. En cuanto al creacionismo, pues bueno, no hay hechos observables, ni siquiera de manera indirecta. Queda totalmente descartada la teoría del creacionismo. Todo parecería indicar entonces que la teoría clásica sobre el origen de la vida sería más correcta desde el punto de vista científico. Sin embargo, esta teoría implica muchos inconvenientes infranqueables si nos limitamos solamente a su perspectiva. Por ejemplo, esta teoría clásica del origen de la vida no define el concepto de vida, ¿sí? En segundo término, ubica la formación de seres vivos en los océanos primitivos, cuyas condiciones eran altamente agresivas hacia la estructuración de moléculas o de biomoléculas, debido a que había una alta concentración de sustancias oxidativas, ¿sí? En el agua, por ejemplo, los sulfuros. Entonces, ahí también hay un inconveniente que habría que seguir estudiando. En tercer lugar, establece que los protobiontes, ¿no? Como los coacervados, por ejemplo, adquirieron vida por el simple hecho de adquirir una estructura molecular compleja, lo cual es impreciso, pues ni aún combinando todas las sustancias requeridas para formar la más simple célula, colocándolas dentro de una membrana apropiada, dicha estructura fabricada experimentalmente reproduzca lo que sería, desde el punto de vista energético, la vida, ¿sí? Lo que ha hecho, por ejemplo, Werther, que dice que ya formó Craig Werther, que fue el que decodificó también el código genético humano con su empresa, ¿no? Celera. Él dice que ya logró sintetizar, logró producir vida. No, lo que hizo fue una bacteria, vaciarla y volverle a meter sustancias, ¿sí? Y bueno, esa bacteria ya tenía una estructura interna que le permitió seguir reproduciéndose. No creó vida, pero sí creó una estructura que permitió semejar
el origen de la vida. Otro punto muy importante es que para que se formaran las llamadas arqueobiontes que propone la teoría clásica, era imprescindible la síntesis de ADN. Esto desafía la realidad y el conocimiento actual sobre lo que son las propiedades físico-químicas de las moléculas de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, su baja resistencia a temperaturas extremas pues no permite pensar que el ADN haya sido la primera molécula que permitió dar paso al origen de la vida. También no resiste bien la presencia de sustancias oxidantes o si el ambiente es muy denso. Entonces, ahí, digamos, hay otro inconveniente que hay que explicar. La teoría clásica promueve el juego de qué fue primero. Pues no se sabe determinar si era posible la reproducción del primer bionte si este no poseía moléculas autorreplicantes como el ARN y el ADN. ¿Sí? Sin quitar méritos a la teoría clásica, digamos que la teoría reduccionista es la que pretende, digamos, dar una solución objetiva a algunos de los inconvenientes de la teoría clásica. Se basa en pruebas observables y que pues pueden estar sujetas a experimentación. Sin embargo, habría que empezar a unificar ciertos conceptos. Por ejemplo, tendríamos que hablar de lo que es el reduccionismo, tendríamos que hablar de los conceptos de entropía, tendríamos que definir la vida, ¿sí? Lo cual es muy, muy complicado. Y a lo largo de estas siguientes sesiones vamos a tratar de platicar, de discutir sobre este aspecto. El día de hoy sin embargo, vamos a platicar de algunas ideas que han permitido nutrir estas diferentes teorías de lo que es el origen de la vida. Esta es una charla que dimos hace ya un tiempo. Fue en el auditorio de la UAM. Y hablamos de algunos aspectos relevantes que tendrían que ver con lo que es ahora los estudios sobre el origen de la vida. Algunas teorías muy recientes, algunas de las charlas que han dado, por ejemplo, gente como Toño Lascano y otros que han estado presentes en la propia UAM y que nos han permitido, digamos, alimentar la idea de que podríamos tener una explicación más coherente de lo que es el origen de la vida a partir de los hallazgos recientes. Sin embargo, podríamos decir que todas las historias tienen un comienzo, ¿sí? Todas las historias, estas historias podrían ayudarnos a entender, en primera, que todo esto tendría que ver con el propio origen del universo, y después con el origen del sistema solar, y después con la formación de la Tierra, y la formación de la Tierra, cómo permitió alojar la vida. Este video lo vamos a poder ver después, es un video muy cortito, pero no lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, bueno, habría que narrar, por eso es que, por ejemplo, en las clases, yo me acuerdo muy bien en las clases de origen de la vida, yo aprendí, por ejemplo, la evolución estelar. Aprendí lo que eran las enanas rojas, las gigantes amarillas, las gigantes rojas, las enanas blancas. Gracias a todo este conocimiento, porque bueno, aunque pareciera increíble, Toño Lascano comenzó trabajando en el Instituto de Astronomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los astrónomos han estado durante mucho tiempo interesados en la teoría del origen de la vida. Así como están interesados en la evolución y desarrollo del universo, pues también están interesados en el origen de la vida en este planeta. Y bueno, tendríamos que ver toda esta historia cósmica, como a partir de lo que se conoce como el Big Bang, ¿no? Empezó a ver en los primeros segundos, por ejemplo, aquí se habla de 10 a la menos 32 segundos, ¿sí? Que fue lo que duró el Big Bang, ¿no? Ni siquiera es una supermillonésima de segundo, ¿no? Una cuestión instantánea. A los 2 segundos se empezó a formar la materia y la luz. A los 100 segundos ya había luz y materia, ¿sí? Que se habían acoplado. Después de unos 380,000 años, ¿sí? Ya hay luz y materia que empieza a formar, digamos, ciertos cúmulos que posteriormente dieron origen a lo que hoy conocemos como galaxias, ¿sí? Y que algunas de estas, digamos que en uno de estos momentos, pues surge también lo que conocemos como el tiempo, ¿no? El tiempo es digamos, uno de las cosas que se forman a través de todo esto y cómo los posibles viajes en el espacio
van a tener que ver con esta curvatura del espacio-tiempo, sobre todo el espacio, ¿sí? Hay un investigador mexicano, Alcubierre, que es muy reconocido a nivel mundial. Él piensa que la forma en que podemos viajar grandes distancias interestelares, pensando en que, bueno, la estrella más cercana está a 4 años luz, ¿no? Y que tendríamos que hacer viajes no solamente a la estrella más cercana, sino que más bien a toda la galaxia por lo menos. Y eso llevaría cientos de años, miles de años tal vez. Entonces Alcubierre lo que propone es curvar el tiempo, ¿sí? Curvar el espacio-tiempo. Y entonces él lo que propone es, de la parte de atrás de las naves, ¿no? Propone contraer el tiempo, contraer el espacio, perdón, ¿sí? Y que se dé un impulso hacia, que ese mismo impulso va a hacer que el espacio de adelante se pliegue hacia nosotros y permita después viajar hacia otro lugar, ¿sí? No me lo van a creer, pero es muy aceptado. O sea, yo el otro día estaba oyendo hablar a unos españoles y a unos italianos y hablaban de Alcubierre. O sea, hablaban de este señor, de este físico mexicano, ¿sí? Que él es la forma en que él propone los viajes en el espacio. Y parece así como de ciencia ficción, parece como sacado de Star Trek, ¿no? Pero es la forma en que él lo propone, ¿sí? Curvar el espacio-tiempo. Él dice, bueno, se comprime y ese mismo impulso es el que te va a llevar a que el espacio-tiempo se va a comprimir de tal forma que cuando requiere otra vez su forma, nosotros ya vamos a estar en el otro extremo, ¿sí? A cientos de años luz de aquí, ¿sí? Entonces dice, es la única forma en la que él concibe. Obviamente todo esto es un planteamiento teórico muy interesante, todavía no hay forma de implementarlo, pero bueno, es una idea. Y entonces, bueno, esta curvatura del espacio-tiempo obviamente fue la forma en que empezaron a surgir y acumularse moléculas, y que la ley general, la ley universal, digamos, en todo esto, es la gravedad, ¿sí? La gravedad permite la formación de nebulosas, de galaxias, de planetas, de todo, ¿sí? Todas estas fuerzas esta fuerza que es la gravedad es la mamá de todo, ¿sí? Y entonces es la que permite la aglomeración, la dispersión y todo esto, gracias al conocimiento que tenemos ahora de lo que es de lo que es la gravedad, ¿sí? Sin embargo, bueno, surge la pregunta, como siempre, ¿de qué es la vida? ¿Sí? La lógica molecular de los organismos vivos según Leninger. Esa es lo que él define. La lógica molecular de los organismos vivos según Leninger, esa es la vida. Sabemos que los sujetos vivos están formados por materia inanimada. Tenemos moléculas que son inorgánicas y moléculas orgánicas. Sin embargo, ¿cómo funcionan las biomoléculas? ¿Sí? En primera, tienen alta complejidad de organización las biomoléculas. Participan en reacciones metabólicas que están una detrás de la otra y forman lo que conocemos como las rutas metabólicas, ¿sí? Hay una gran especificidad funcional y que a veces está dada por componentes o incluso de manera de bloques, ¿no? Que funcionan de manera funcional y muy específica. Hay diferentes fenómenos como es la extracción, transformación y utilización de la energía de los nutrientes o de la luz solar, ya sea por transporte a través de membranas, por mantenimiento de las estructuras y locomoción. El día 27 de este mes me invitaron a dar una conferencia a diseñadores y arquitectos, ¿sí? No es nuevo para mí porque yo ya le daba charlas a un amigo, su grupo, un amigo, Vicente que es un arquitecto, Vicente Ríos, y bueno, Guzmán Ríos, perdón, Vicente Guzmán Ríos, y bueno, vamos a platicar de algo bien interesante que se llama tensigilidad. Esta tensigilidad es una parte del citoesqueleto, digamos, la estructura y el funcionamiento del citoesqueleto, cómo se puede aprovechar para enseñar diseño y arquitectura y crear estructuras flexibles y resistentes. Entonces, bueno, yo les voy a pasar después el enlace, es un congreso que hay en Querétaro. Invitaron ya desde hace tiempo, pero yo pensé que ya nada más había quedado en la invitación, pero hace unas semanas me dijeron que ya estaba formalmente establecido y que yo voy a dar una plática magistral, que le llaman, una conferencia magistral, el sábado 27, creo que es a las 11:30. Tomo, yo les doy los detalles después, los que quieran escucharla. No tiene nada que ver
digamos, con lo que están estudiando ustedes, pero finalmente van a ver que sí, porque bueno, vamos a platicar de la estructura de las células y cómo esa estructura, cuando la llevamos a los estudios de arquitectura y diseño, serviría para enseñar en estas materias, en estas profesiones. Y bueno, vamos a hablar de estos fenómenos que tienen que ver con la cuestión de energética, con la cuestión estructural, funcional, y van a ver, va a estar bien bonita la plática. Bueno, eso espero. Y bueno, y también tiene que ver con cómo las células se autorreplican y cómo también las moléculas se autorreplican, ¿sí? Sabemos que la mayor parte de los componentes químicos en los organismos son compuestos orgánicos, ¿sí? Que están basados en el carbono, con enlaces de tipo covalente, con otros carbonos, hidrógenos, oxígenos o nitrógenos, ¿sí? Sabemos que esto es algo conocido y está en los libros de bioquímica, ¿sí? Aquí hay una nota muy interesante. La mitad del ADN del metro de Nueva York es de organismos desconocidos. Por ahí hubo alguien, siempre, yo digo que el avance de la ciencia se da por la gente curiosa, la gente ociosa que no tiene otra cosa que hacer y de pronto se le ocurren ideas. Pues a unas personas se les ocurrió ir a investigar los rastros que deja la gente y todo lo que hay en el metro de Nueva York. Y entonces dice, bueno, aquí que un estudio cuyas conclusiones causan una mezcla de asombro y repulsión, estableció que casi la mitad del material genético, el ADN que se encuentra en las superficies del metro de Nueva York, no coincide con ningún organismo conocido para la ciencia. Y vean cómo aquí desde el 2015 más o menos, tendríamos que haber estado alertas sobre la aparición de toda esta cantidad de virus que ahora están presentes y que ahora nos llaman mucho la atención debido a esta aparición del COVID, ¿no? de la COVID-19. Y bueno, tendríamos que haber visto que en muchos de los que llamamos fomites o superficies de contacto, donde se pueden estar durante horas enteras bacterias, virus y todo esto, mucho de este material seguramente es de origen viral, ¿sí? Estos investigadores de la Universidad de Medicina de Weill Cornell, el estudio indicó que el 48% del material genético es desconocido, en tanto que el resto está compuesto por casi 1.700 tipos de bacterias, virus, arqueas, que son los organismos, son otro tipo de bacterias, ¿no? Organismos unicelulares, y plásmidos, que son moléculas de ADN. O sea, no es totalmente una, es un fragmentos, ¿no? Los plásmidos son fragmentos de ADN. La enorme mayoría son organismos inofensivos para los humanos, aunque también se detectaron rastros de peste bubónica y anthrax, así como microbios potencialmente resistentes a los antibióticos, de acuerdo con la investigación difundida este jueves. Estoy hablando de febrero de 2015. ¿Sí? Encontramos que casi la mitad de nuestras lecturas no coinciden con ningún organismo conocido, sustrayendo la vasta riqueza de especies desconocidas que se encuentran presentes en las áreas urbanas, ¿sí? Entonces, vean, todavía no somos capaces de encontrar, de saber de dónde viene todo este material. Por ejemplo, los estudios epigenéticos, a partir de que se mapea todo el mapa genómico de la humanidad, este mapa genómico, este genoma humano, nos permitió saber que alrededor de un 30 y tantos % es el que codifica realmente. Todo lo demás es material que no tiene ninguna función, ¿sí? Puede ser que eso nos proteja de mutaciones. Puede ser que mucho de este material haya sido de todas las veces que las bacterias invadieron las células eucariotas y que cuando se instalaron desecharon mucho de su material genético que ya no les servía, ¿sí? Y empezó a formar parte de nuestro propio material genético, ¿sí? Puede ser que haya habido en alguna ocasión un virus que invadió a un grupo de humanos. Ya sabemos lo que hacen los virus, inyectan su material genético, se instala en el material genético del huésped, y bueno, si es exitoso, se va a reproducir y va a reproducir miles, millones de sus propias copias, utilizando la maquinaria genética del huésped. Pero ¿qué sucede cuando ese virus invade a la célula, inyecta su material, ese material se integra en nuestro código y no pasa nada? Ni nos infecta, ni se reproduce, ni funciona. Ahí se queda ese material vírico. Y tan es cierto esto que hay un libro que se llama La radio de Darwin,
que dice que, bueno, en este libro especula, en base a todo este estudio, se fue a entrevistar a gente y algunos conocidos que le dieron la razón, le dijeron, pues sí, esto que tú estás planteando es algo cierto, porque lo leyó en algún artículo, y entonces a partir de eso armó su novela, y entonces en esta novela él describe el final de la humanidad a partir de un virus que estaba en toda la humanidad, que nos invadió desde hace mucho tiempo atrás, y que ahora está presente en todos los humanos, y que ese virus de pronto se activa y mata a la humanidad, ¿sí? Y entonces es una novela triste, es una novela que describe el final de la humanidad a partir de hechos que podrían suceder. O sea, los propios científicos, al final él da toda la lista de científicos que corroboraron lo que él plantea, ¿sí? Que le dan la razón, le dicen, podría ser, o sea, es poco probable, pero tienes suficiente información para decir que esto podría ser un escenario devastador, pero probable, ¿sí? Y entonces, esto nos permite ahora saber que definir, todavía más, definir especies y buscar el origen de la vida es cada vez más complejo y más enredado, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, como biólogos tenemos que reconocer que nos cuesta mucho trabajo reconocerlo, pero no tenemos una definición de lo que es vida. No tenemos una definición aceptada universalmente de lo que es especie. Bueno, vamos a ver entonces qué importancia tienen las biomoléculas. La importancia del carbono es que, bueno, en primera, permite la formación de una gran diversidad de moléculas. Voy a poner aquí un ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que esta sea, lo que está en medio es un carbono, una molécula de carbono. ¿Sí? Tiene una forma tetraédrica, ¿sí? Y le permite establecer contacto con otras moléculas cercanas, ¿sí? Y formar más compuestos, ¿sí? Por medio de enlaces de tipo covalente, ¿sí? Y entonces, esta forma tetraédrica, imagínense, le permitió establecer aquí relación con 4 moléculas distintas, ¿sí? Imagínense la gran variedad que puede dar origen todos los intercambios que podría haber de moléculas de carbono, ¿sí? Y entonces hay una gran variedad de lo que es los enlaces con carbono. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no el silicio? Bueno, pues el silicio no, porque termodinámicamente no es factible. No tiene la misma capacidad de establecer conexiones como el carbono. El silicio es el que está formando parte de la arena en las playas y que después da origen al vidrio, ¿sí? No tiene las mismas propiedades el silicio que el carbono, aunque sean muy similares. Y no podemos descartar tampoco que en otro planeta la vida se dé a partir de compuestos como el silicio, pero aquí en la Tierra no. Aquí en la Tierra el silicio está en la superficie, en el cascarón de los foraminíferos, por ejemplo, pero no quiere decir que los foraminíferos sean inorgánicos, son todo el organismo que está formando parte de estos organismos, pues obviamente es en base al carbono, pero su caparazón es lo que sobrevive después de que muere, y cuando observamos la arena de mar, pues encontramos millones y millones de diferentes tipos de foraminíferos, pero pues porque es lo que se conserva. Es como de nosotros se conserva el esqueleto, y a partir de ahí podemos decir que nosotros estamos formados por calcio principalmente. Pues no, ¿sí? Hay niveles de organización. El nivel 1, que son las biomoléculas, que son los monómeros como los ácidos grasos, los azúcares, los aminoácidos, los nucleótidos, ¿sí? Que dan origen a macromoléculas, que son estos polímeros, que son, a partir de ácidos grasos se forman lípidos, de azúcares se forman glúcidos y polisacáridos como el almidón, ¿sí? Los aminoácidos a su vez forman proteínas, hay 20 aminoácidos que sintetizan, están en la síntesis de proteínas. No quiere decir que son todos los aminoácidos, hay más de 200 aminoácidos, pero 20 son los que conforman proteínas. Y los nucleótidos que forman ácidos nucleicos. A su vez, el tercer nivel sería ya ya a nivel de la célula, ¿no? Que dan origen bueno, los lípidos están formando parte de la pared, la membrana celular. Las proteínas están insertas también en la membrana plasmática, y los ácidos nucleicos que dan origen a los cromosomas. También los glúcidos están formando parte de la membrana. Hay fosfolípidos que se asocian con azúcares, ¿no? Y dan origen a los
glucofosfolípidos, bueno, fosfolípidos asociados a glúcidos que están presentes en la membrana, en la parte exterior de la membrana, ¿sí? Estos glucolípidos, ¿sí? Estos glucolípidos son los sitios de reconocimiento, por ejemplo, de medicamentos, pero también de bacterias y virus, ¿sí? Y en la parte interna no hay glucolípidos, pero hay proteínas que atraviesan toda la membrana o que están en la superficie de la membrana o que están en ambos lados de las membranas sobre la superficie, ¿sí? Cumpliendo diferentes funciones, como en el caso de la membrana interna mitocondrial, donde está todo el complejo respiratorio, ¿sí? En la membrana interna mitocondrial. Y el nivel 4, que ya sería el nivel de los organelos y las células, ¿sí? Y entonces, bueno, los sillares, las moléculas base de todo ello son estos aminoácidos y los nucleótidos, que son lo mismo para todos los organismos. Las mismas aminoácidos y los mismos ácidos nucleicos están presentes en todas las células, en todas, desde las bacterias, levaduras, hasta el elefante y las ballenas, ¿sí? El ATP es el mismo en las bacterias que en nosotros o que en la ballena. Esto es un nucleótido, el ATP. Los aminoácidos que dan origen a proteínas también están presentes en todos los seres vivos. Son los mismos 20 aminoácidos. Quiere decir entonces que los sillares, las moléculas que estuvieron presentes desde el origen mismo de la vida, pues son estos aminoácidos y son los nucleótidos, ¿sí? Aquí están los aminoácidos, no se ven, como yo puedo pasar después una imagen más nítida. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos ellos tienen una parte en común que es un átomo, un carbono central, ¿sí? Que es este, le llamamos carbono alfa, ¿sí? Digamos este en medio sería el carbono alfa, es un carbono anomérico que da origen a diferentes conformaciones que le llamamos estereogénicas, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Entonces, este tiene a su vez, vamos a suponer que el grupo carboxilo es este, y que el grupo amino sería este azulito. Este blanquito sería un hidrógeno, y el de atrás sería el grupo radical que da características distintas a los diferentes 20 aminoácidos, ¿sí? Pero en términos así generales, digamos, tienen la misma estructura, ¿sí? Un carbono central, anomérico, chiral, le llamamos, con un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena R, ¿sí? Que le llamamos. Y entonces, bueno, estos es el común que tienen todos los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Todos son de la serie L. Quiere decir que el grupo amino está ubicado del lado izquierdo del carbono anomérico, del carbono alfa, ¿sí? Entonces orientamos el grupo carboxilo hacia arriba y vemos si está el grupo amino del lado izquierdo o si está del lado derecho, ¿sí? Si está del lado derecho es D, si está del lado izquierdo es L. Los aminoácidos que forman proteínas en todos los seres vivos, con excepción por ahí de un hongo, son de la serie L, ¿sí? Estos aminoácidos están presentes en meteoritos, en cometas. Quiere decir que esas moléculas se pudieron haber formado en el espacio interestelar, ¿sí? Esa es otra discusión. Pero bueno, ¿cómo sabemos si una muestra de aminoácidos es de origen orgánico o de origen abiogénico? Bueno, en los meteoritos como el de Murchison, la mezcla es una mezcla racémica, tanto de origen, tanto aminoácidos L como D en 50-50. 50% D, 50% L. Quiere decir que esos aminoácidos no tienen origen biológico, ¿sí? Porque si fueran biológicos sería el 99.99%, ¿sí? El 100% prácticamente de los L, y no habría ninguno de la serie D. Cuando cae este meteorito en Australia, se analiza, se le hacen reacciones, se determina que tiene aminoácidos presentes, pero que son tanto de la serie L como de la serie D. Quiere decir que esos aminoácidos no es una contaminación biológica, no tiene origen biológico, son meteoritos, son aminoácidos que estaban presentes en este meteorito y que son de origen abiogénico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una mezcla racémica. ¿Por qué la naturaleza decidió que solamente L y no D? Pues por cuestiones económicas. Si hubiera estado al azar fabricando D y L, pues nunca hubiera terminado, seguiríamos siendo bacterias probablemente, ¿sí? Bueno, a lo mejor ni a bacterias llegaríamos, ¿sí? Y entonces, bueno, la decisión de L o D pues es una cuestión azarosa, pero
Lo que sí es muy importante es que todos son de la serie L y por lo tanto son más factibles desde el punto de vista termodinámico de ser estables, ¿sí? Una proteína es una secuencia de aminoácidos con cierto orden que le da funcionalidad. Y esa estructura, ese orden de estos aminoácidos está determinado en el código genético, está determinado desde el punto de vista genético. Está en tus genes. Ahí esos genes están diciendo en qué secuencia van los aminoácidos que conforman tus proteínas. Una proteína esencial para nosotros es la hemoglobina, ¿sí? Que tiene 4 dominios, que son cuatro proteínas como esta, unidas, formando una sola en una estructura cuaternaria que le llamamos. Esta sería una estructura terciaria, esta sería una estructura secundaria que da origen a alfa hélices y beta plegadas, y la secuencia de aminoácidos, el orden en que están los aminoácidos, sería la estructura primaria. La estructura secundaria forma hélices o plegamientos beta, la estructura terciaria da origen a proteínas globulares, y la cuaternaria son varios dominios unidos entre sí. Y entonces, bueno, tienen funciones determinadas las proteínas. Algunas están en la membrana celular, están formando parte de estas glucoproteínas porque están proteínas asociadas con glúcidos, proteínas asociadas con lípidos, dando origen a glucolípidos, por ejemplo, azúcares asociados a lípidos formando glucolípidos, proteínas asociadas a diferentes cadenas tanto de azúcares como insertas en la membrana. Por la parte externa tenemos azúcares asociados a la membrana y en la parte interna no, pero hay redes que forman el citoesqueleto, que son estas fibras del citoesqueleto asociadas anclando el citoesqueleto. En la membrana interna, en la membrana de la célula, es una doble capa formada por fosfolípidos y que tiene insertas moléculas de colesterol que le dan rigidez y estabilidad, ¿sí? A la membrana celular. Y bueno, este modelo mosaico fluido se postuló en los años 70 y bueno, ha sido un modelo que ha sido muy bien reconocido ya gracias al conocimiento de la microscopía electrónica. Imagínense, en los años 70 apenas empezó a usar extensivamente el microscopio electrónico de barrido, y entonces esto permitió, por ejemplo, se observó que una membrana la congelaban a las células, ¿sí? Y esto fue bien padrísimo, porque ¿cómo se les ocurrió? Pues cuando tú partes, por ejemplo, una porcelana, se te rompe, tiene bordes, ¿sí? Y entonces esos bordes te permiten ver qué tiene por dentro la porcelana, ¿sí? Y entonces se les ocurrió que esta membrana, que no se sabía si tenía una sola capa o dos capas, ¿sí? Algunos decían, no, es que son dos capas, se ven aquí dos capas claramente, ¿no? Decías, bueno, pues tú las ves, pero yo no las veo, ¿sí? Y entonces, bueno, Sanger se le ocurrió a estas membranas congelarlas y después romperlas. Cuando las rompían, veían que la estructura de una parte de arriba y la de abajo eran diferentes y que efectivamente se rompían dos capas, ¿sí? Primer avance es una bicapa. Se pensaba que era una bicapa solamente de lípidos, pero de pronto en una de esas fracturas se observó bloquecitos que estaban ahí en ese sándwich. Y entonces, bueno, ¿qué eran esos bloquecitos, esas manchitas ahí? Proteínas. Proteínas que estaban insertas en la membrana y que al momento de quebrarse, unas se quedaron en una parte y otras en otra, ¿sí? Y entonces, bueno, esto permitió determinar que era una bicapa formada por lípidos, pero había otras cosas que eran proteínas. Y entonces propone este modelo de mosaico fluido porque se vio que estas proteínas no estaban en un solo lugar fijo, sino que podían moverse a lo largo y ancho de la membrana. Hagan de cuenta como si el Shaquille O'Neal caminara por el metro Pantitlán a las 7 de la mañana. ¿Cómo iría? Empujando a todos, pero verías su cabeza por allá, ¿no? Lo verías que va desplazándose, que nosotros todos seríamos fosfolípidos chiquitos, ¿no? Y este señor tremendote se iría desplazando. Ahora ya sabemos incluso cuánto se desplaza, cuántos nanómetros se desplaza una proteína en un milímetro de membrana. A ese nivel hemos llegado, ¿sí? Sin embargo, bueno, en los años 70 se postula este modelo
se ve que es un modelo de mosaico fluido, es una bicapa lipídica, son 2 capas, y que tiene, la importancia que tiene es que mantiene un nivel de moléculas y de agua tanto fuera como dentro, diferentes, que algunas van en contra del gradiente de concentración, otras van a favor y aprovechan para meterse a la célula, y que otras no pueden ni entrar ni salir. ¿Sí? Entonces se abren canales, ahora ya sabemos que hay canales que permiten el paso de ciertas moléculas a través de esta membrana. ¿Sí? Y bueno, más en el siguiente trimestre ustedes van a conocer lo que son el transporte activo y el transporte pasivo. El transporte pasivo, bueno, es simple y sencillamente la ósmosis, ¿no? Y el transporte activo son las moléculas que van en contra del gradiente para nivelar los niveles tanto dentro como fuera de la célula. Y entonces algo muy importante que tenemos que ver y analizar es la estructura del agua. La molécula de agua tiene ciertas características, no sé cómo lo hicieron, pero midieron que el ángulo entre los átomos de hidrógeno y el de oxígeno, el ángulo que establecen, no se pueden pegar más, no pueden estar más separados, están formando los átomos de hidrógeno en la molécula de agua un ángulo de 104.5 grados. No sé cómo lo midieron. La molécula de agua es eléctricamente neutra. Sin embargo, bueno, esto obviamente la midieron desde el punto de vista termodinámico, por eso sabemos que están formando ese ángulo, no es que no lo sepamos, ¿sí? Pero no es que no sepa cómo se midió, sino que es simple y sencillamente por las atracciones electrostáticas que hay, las fuerzas de Van der Waals y todo esto de las fuerzas de London, que permiten al átomo de hidrógeno estar ahí con el átomo de oxígeno, ¿sí? Y formando un ángulo de 104.5 grados, que le permite entonces tener cierta capacidad para interactuar tanto los átomos de hidrógeno como el átomo de oxígeno con moléculas vecinas. Esta molécula es electronegativa porque los electrones de valencia están desplazados hacia el oxígeno. ¿Por qué? Dicen que los franceses todo lo relacionan con la cama. Bueno, hay el efecto colchón. Si ustedes, por ejemplo, ponen un balde de agua, barril, por ejemplo, y empiezan a echar bolitas de unicel al interior, van a ver que curiosamente no se quedan repartidas uniformemente, sino que las bolitas de unicel, por alguna razón la electrostática, tienden a acumularse en el centro. Por eso le llaman el efecto colchón. Porque, por ejemplo, si una pareja está enojada, se duerme cada uno en la orilla, ¿sí? De espaldas, y resulta que a medianoche ya están juntitos y abrazados, ¿sí? Porque tendemos a irnos hacia el centro del colchón, ¿sí? Y en el caso también de este fenómeno, también las moléculas tienden a aglomerarse hacia el interior, hacia la parte central. Y entonces, bueno, es por esta electronegatividad. Resulta que los electrones del átomo de hidrógeno, el electrón que tiene cada uno, por la masividad del átomo de oxígeno, por su núcleo, el electrón se va hacia el átomo de oxígeno. ¿Y qué sucede? Estas dos cargas negativas, entonces le dan dos cargas negativas al átomo de oxígeno. Y los átomos de hidrógeno, se queda solamente el protón y van a tener cargas positivas. ¿Qué sucede cuando hay una carga positiva cercana, que es otra molécula de agua? Pues se va a tender a pegarse al oxígeno. Y la parte negativa de la molécula vecina de oxígeno se va a querer pegar con el átomo de hidrógeno. Y van a formar lo que se llaman los puentes de hidrógeno, estas redes de moléculas de agua, ¿sí? Están desplazados entonces las cargas negativas del hidrógeno hacia el oxígeno, y esto posibilita entonces que se una no solamente con otras moléculas de agua, sino con otras moléculas como el amoníaco, el amonio, el carboxilo, que tienen características similares, que son electronegativas, y entonces van a tender a unirse, a asociarse con moléculas de agua, ¿sí? Y por eso es que muchas moléculas y átomos se pueden disociar o asociarse en presencia de moléculas de agua. Y entonces quiere decir que el agua es muy importante. Tan importante que ahora es la búsqueda de agua, porque sabemos que si hay agua, puede haber o puede estar formándose vida, ¿sí? El agua posee una estructura única que la hace fundamental, clave en el desarrollo de la vida. Ayuda a combinarse las sustancias. Está en estado líquido a temperaturas en las cuales otras moléculas similares están en estado gaseoso. Y gracias a estos puentes de hidrógeno, estas
interacciones que se dan en el agua, mantiene su estructura líquida, a pesar de que es una molécula que normalmente, desde el punto de vista termodinámico, debería estar en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, esto permite que entonces, en presencia de agua, se puedan llevar a cabo muchas reacciones metabólicas que no se darían en presencia de un gas, ¿sí? Ayuda a regular la temperatura y esto ayuda a protegernos de cambios radicales que pueden ser potencialmente peligrosos, como, por ejemplo, dañar las neuronas, ¿sí? Nuestras reacciones metabólicas nos tendrían como a 100 grados centígrados, pero gracias a que somos una matriz acuosa, ese calor se disipa a lo largo del cuerpo y mantenemos una temperatura constante, cercana a los 36, 37 grados, gracias al agua. Un corredor de maratón no toma agua porque si no le dan calambres en el abdomen, ¿no? Se moja. Han visto que en las carreras de maratón hay como fuentes donde pasan los maratonistas y se mojan todo, ¿sí? Porque eso les ayuda a disipar el calor y no tener que estar bebiendo agua, ¿sí? Y entonces se ponen como esponjas en la cabeza, ¿no? Para poder mantener una temperatura y no calentarse de más. Es porque el agua disipa el calor, absorbe calor del cuerpo y lo disipa. Por eso sudamos. Ese sudor recoge, colecta, digamos, el calor, ¿no? Y lo disipa. Se evapora en nuestra piel, nos deja medio saladita la piel, ¿no? Y pegajosa porque se disipan, todas las moléculas se quedan ahí pegadas a nosotros, pero el agua ayudó a disipar, al disiparse ayudó también a repartir el calor, ¿no? A disipar calor. Algo muy importante, el hielo flota, y esto es muy importante porque nos permite hacer cubas. No. No, porque flota y entonces permite que en esa capa arriba del hielo puede haber temperaturas de -40. O sea, quienes han estado en lugares fríos saben que por ejemplo, los iglús son de hielo, porque ese hielo, ¿sí? Permite mantener una temperatura adentro, cercana a los 0 grados, y afuera puede haber una ventisca de -30, de -40, pero adentro del iglú se mantiene cercanas a los 0 grados, ¿sí? Y entonces, eso es muy importante. El hielo flota, entonces permite que esta capa que está arriba permita mantener la vida en la parte de abajo. Los peces siguen ahí vivos y todo eso, todos los organismos. Si creciera de abajo hacia arriba, si se solidificara y no flotara el hielo, desplazaría todo hacia arriba y se moriría todo lo que hay en el mar, ¿sí? Pero gracias a que flota el agua, tiene un punto de fusión, digamos, a los 4 grados centígrados es cuando alcanza su mayor densidad, y a los 0 grados es más denso el agua y el hielo. Entonces esto permite que el hielo, que es menos denso, flote, ¿sí? Entonces es como una especie de protección para mantener la vida debajo del agua, debajo del hielo. Existe un ciclo del agua que es crucial para la vida y depende de la temperatura del planeta y ayuda también a mantener una temperatura adecuada en todo el planeta, ¿sí? Y además es conocido como el solvente universal. Y bueno, los ácidos nucleicos sabemos que forman parte de lo que es la herencia, eso lo vamos a ver con mayor detalle después. Está condensado, súper enrollado en los cromosomas, ¿sí? Gracias a la presencia de algunas proteínas que súper enrollan el ADN, ¿sí? La célula eucariota, pues sabemos que es el nivel de organización ya mayor, donde están los organelos que vamos a ver con mayor detalle. Por eso les recomiendo que lean el capítulo del libro libro de la célula, el capítulo que les envié. Les mandé el enlace, ¿no? Entonces pueden entrar en el enlace y bajar el artículo. El capítulo, que es el capítulo 1 del libro. Y bueno, vamos a ver cuál es el papel de las mitocondrias, el papel de las membranas internas del cuerpo, lo que se conoce como el aparato de Golgi, ¿no? El retículo endoplasmático, los ribosomas, todo eso lo vamos a ver con mayor detalle. Y bueno, sabemos que la molécula energética para todo es el ATP, ¿sí? Y el ATP es una molécula altamente inestable que se estabiliza en presencia de átomos de magnesio, ¿sí? Pero que permite liberar energía para que se lleven a cabo reacciones metabólicas. Y entonces la molécula de ATP es muy importante, funciona brindando energía para las reacciones que se tienen que llevar a cabo o produciendo esa energía en forma de ATP para que se lleven a cabo otras reacciones. Y entonces, bueno, esta molécula de ATP que es muy inestable,
permite entonces llevar a cabo muchos procesos, y es la moneda que está presente, energética que está presente en todas las moléculas, en todas las formas de vida. No quiere decir que sea la molécula más energética, es medianamente energética, pero tiene la capacidad suficiente para poder facilitar reacciones de tipo metabólico, ¿sí? Una de las reacciones más conocidas y que les va a causar mucho dolor de cabeza el próximo trimestre, pues va a ser el ciclo de Krebs, que es parte de, es una ruta metabólica, anfibólica le llamamos, porque tanto recibe productos y los procesa como libera productos para otros procesos. Entonces es de ida y vuelta, es anfibólica. Y bueno, ahora sí ya vamos a hablar de origen de la vida, pero ya mañana. Bueno, mañana son las exposiciones, pero yo les voy a encargar entonces que vean el tercer video, que les voy a mandar el enlace al rato, el tercer video de esta serie de charlas, para que completemos el ciclo y entendamos todos los procesos filosóficos, ideas y todo esto que surgieron. Y la tercera plática ya es más enfocada precisamente a esto de origen de la vida. La vamos a ver con detenimiento, vamos a analizarla, a hacer nuestro resumen en la bitácora, para que ustedes más o menos ya entiendan el día de mañana lo que vamos a platicar sobre origen de la vida, junto con las exposiciones de cada equipo. Recuerden que pueden hacer uso de los recursos que quieran, pero tampoco nos vayan a poner videos de 20 minutos o de 15, porque pues entonces perdemos la atención. Pueden ser videos cortitos, ¿no? Un video cortito, una cosa así, que les ayude a mejorar la presentación. Cada equipo va a tener, digamos, alrededor de una media hora, ¿sí? Pueden ser 20 minutos, pueden ser 15, puede ser los 30 minutos, no importa, pero que les quede claro sobre todo a ustedes para que lo puedan explicar de manera eficiente. Rafael. Puede ser 1 hora, profe. ¿Perdón? No puede ser un poquito más, si nos pasamos. Digamos unos 40 minutos, ¿no? Pero bueno, si es 1 hora, pues a lo mejor perdemos un poquito la atención, pero tratemos de ser no tan breves, pero sí por lo menos que no nos extendamos tanto, ¿no? Porque si no 1 hora, entonces cada equipo 1 hora, pues nos vamos a dormir, ¿no? A no ser que lo hagan muy agradable y muy dinámico, pues está bien, ¿no? Traten de reducir lo más Gracias. que puedan. Si no pueden reducirlo de menos de 1 hora, pues les vemos, no importa, ¿sí? Entonces mañana los 3 equipos, ¿sí? ¿Tienen preguntas, dudas o comentarios? ¿No les queda la duda ahora de que ahora que se duerman van a pensar, ¿y de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿No? ¿Algún problema existencial que les dé esta situación de explicar el origen de la vida? A mí sí. Es algo que me agobia, y cada que escucho más detalles y más cosas, más me enredo y más quiero conocer. Entonces, bueno, tengo un montón de libritos por ahí que me ayudan a más o menos tratar de explicar todo esto, pero de todos sigo sin entenderlo totalmente. O sea, es muy apasionante el tema. Y entre más conozco, como decía Miguel Hernández, ¿no? Dice, un día fui al campo y me sorprendió todo lo que yo sabía y la gente del campo ignoraba, ¿sí? Y todo lo que ellos sabían, que yo ignoraba también, pero sobre todo todo lo que yo sabía y a ellos no les importaba. O sea, la gente puede vivir feliz con lo que sabe, ¿sí? Pero entre más sabemos, más ignoramos y más queremos saber. Y entonces mucha gente dice, pues mejor ya no saber de nada, pues para no agobiarnos, ¿no? Y entonces él decía, ¿cómo todo lo que ellos saben y yo ignoraba y que ahora ya sé, y todo lo que yo sé y a ellos no les interesa, ¿sí? O sea, le daban el avión, ¿no? Pero era muy interesante ver cómo, es muy interesante, por ejemplo, cuando la Revolución Cubana, muchas brigadas se fueron a alfabetizar. Y entonces cuando a la gente le explicaban pues, sobre las teorías evolutivas y todo eso, pues la gente hasta se reía, como decía, ay, con razón fulanito aparece un chango, ¿no? Y con razón fulanito luego se comporta como un orangután y que no sé qué, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas muchas veces nos permite también establecer diálogos, ¿no? con mucha gente, entender otros temas, pero sí obviamente nos queda siempre pues la duda de hasta dónde debemos de escarbar para conocer, y bueno, nunca hay que cansarnos,
Nunca hay que cansarnos de buscar, de buscar la verdad, de buscar, pues, entender las cosas, porque esto, pues, la vida sería muy aburrida si no quisiéramos aprender más, ¿no? Yo creo que entre más sepamos y más ignoremos, más queremos conocer. Y entonces, bueno, cualquier cosa que caiga por ahí, cualquier librito, cualquier cosa que te parezca interesante, hay que leerlo, ¿sí? Hay que analizarlo. Porque también igual yo no puedo hablar en contra de la Biblia si no conozco la Biblia, ¿sí? Yo no puedo hablar en contra de tales movimientos si no conozco el reggaetón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que conocer todo eso, o sea, escuchar las letras para decir, oye, no, son una porquería, no, son terribles, o sea, son misóginos y hablan pestes de y cómo la mujer se pone a bailar esas canciones, ¿no? Pero bueno, yo no puedo criticarlas si no conozco, ¿no? Y entonces, bueno, mi hija, mi esposa, leen la Biblia, ¿sí? Y yo también le he leído y no estoy de acuerdo. Entonces discutimos, ¿no? No me van a creer, pero en la mesa tenemos discusiones bien sabrosas, ¿no? Y entonces nos permite también dudar, conocer, ¿no? Y argumentar, ¿sí? Y entonces, bueno, a mí me parece muy interesante yo tuve un amigo, muy amigo en Toronto, un sacerdote, que todas las veces que nos veíamos me tenía más argumentos para defender el diseño instruccional, ¿sí? El diseño inteligente, perdón. Entonces me decía, leí un artículo sobre las proteínas y entonces se ponía a platicar conmigo. Y antes de las reuniones en las cuales me invitaban, platicábamos bien ricos. Era un señor bien inteligente que sabía de biología molecular, de biología, de filosofía, de física y de todo. Manteníamos diálogos bien padres, él como sacerdote defendiendo su posición, obviamente, y yo tratando de contradecirlo, ¿no? Y nos estábamos horas hasta que veíamos que ya la gente empezaba a llegar y decir, no, pues ya tenemos que... Y después nos quedábamos un buen rato ahí platicando todavía. Yo me acuerdo en la calle de Dundas, era en Dundas Street, y entonces eran unos diálogos bien, bien padres, muy cerca del barrio chino, por cierto. Y entonces él tenía mantenía charlas con la gente de la comunidad que le expresaba sus problemas y todo eso, y él trataba más o menos de canalizarlos, de decirles, de orientarlos. Y a mí me invitaba, ¿no? Como su amigo, y me pareció siempre muy interesante los diálogos que podíamos mantener, ¿sí? No quiere decir que si alguien cree en algo va a ser mi enemigo, al contrario, yo lo escucho y quiero escucharlo, ¿sí? Y podemos argumentar y contraargumentar. Y si no sé algo, voy y lo estudio y a la siguiente vengo ya bien armado y le cuestiono, ¿no? Pero no puedo yo cuestionar algo si no lo conozco, ¿sí? Porque entonces sería como un argumento, un diálogo de necios, ¿sí? Entonces ni uno ni el otro se va a salir de su punto de vista y pues, para qué discutimos, no? Entonces yo sí los invito a que siempre nos mantengamos con la mente abierta, siempre queramos saber más y que siempre que sepamos podamos argumentar y que no hablemos de algo si no lo conocemos, ¿sí? Si una noticia me parece falsa, buscar la fuente, ¿sí? Y no permitir que caer pues en estas trampas, ¿no? Dice Dana que ya no va a poder dormir, ¿no? Este, porque pues sí, a lo mejor va a estar con estas digresiones. Yo a veces sí me pongo a leer y de pronto digo, híjole, entonces, ¿cuándo vamos a viajar a otro lugar? Eh, eh, entonces, pues no, o sea, yo hay veces en que digo, ay, no, me gustaría mucho poder conocerlo todo. Y yo sé que me voy a morir y no voy a conocer todo lo que yo quiero conocer, ¿sí? Y bueno, eso me ha permitido conocer un montón de música, un montón de culturas, de lecturas y todo eso, que me permiten decir, bueno, pues puedo estar tranquilo porque he oído muchas cosas y he sabido muchas cosas y quiero saber más, pero no sé si me va a dar el tiempo, ¿no? Pero por lo menos no me quedé con las ganas de averiguar, de indagar, de conocer más. Entonces traten siempre de tener ese espíritu de buscar, de entender, de leer, de no quedarse con lo que nada más nos dan, sino que buscarle más allá, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque las siguientes tareas que vamos a tener que hacer tienen que ver con eso. Yo les voy a dar una orientación, pero ustedes van a buscarle más y más, ¿no? Para tratar de mantener un nivel de argumentación. Bueno, pues me dio mucho gusto verlos. Nos vemos el día de mañana. Ah, bueno, lo que me pasó en Toronto, les voy a contar la
posibilidad.